Bienvenidos nuevamente a este su curso de Derecho Administrativo 1, Derecho General. En el día de hoy vamos a hablar sobre el origen del derecho administrativo venezolano. Como siempre, con ustedes les habla la profesora Judita Astorreaga. Hay que destacar que al momento de hablar del origen del derecho administrativo venezolano, no podemos dejar de lado de que es bajo los acontecimientos de la Declaración de Independencia en pro, aparentemente, de defender los derechos de Fernando VII en el año de 1811, específicamente del 19 de abril, donde yendo el pueblo venezolano un poco en contra, bajo las órdenes del padre Madariaga, en contra de el capitán general para aquel momento, Vicente Amparo, decide Venezuela asumir un perfil de ya no reconocer el gobierno que se había establecido, que era de corte francés, actuando bajo la excusa de defender los derechos de Fernando VII, y ante el caos buscar sencillamente volverse un Estado autónomo. Hay que destacar de que, aunque este suceso nos trae históricamente pues el venir a hablar sobre el nacimiento de unas cuantas repúblicas que finalmente nos llevan al nacimiento de la Cuarta República en el año de 1830 bajo la anuencia de la Constitución de 1830 como considerada por algunos la verdadera primera constitución de Venezuela, dejando de lado la de 1811 y todas estas constituciones que tuvimos en época de integración con la Gran Colombia o no. Hay que reseñar de que, aunque se habla que el origen del derecho administrativo subyace para Venezuela con estos fenómenos o con estos movimientos de tipo político y que afectaron a lo que era la cadena de mando del Estado venezolano, viene a ser propiamente en el año de 1903 bajo la anuencia del presidente Cipriano Castro, recordemos, mejor conocido por algunos como el Cabito tachirense, específicamente capachero, quien habiendo liderado junto con Juan Vicente Gómez algo que se llamó en el año de 1899 la Revolución General Restauradora, vino a fomentar la eliminación definitivamente de los llamados caudillos regionales o del caudillismo provincial, el cual de una u otra manera no dejaba que Venezuela estuviera totalmente al mando de un solo poder. Y es hasta el año de 1903, con el auge de haber logrado liberar a Venezuela de todo este tipo de caudillos y de personas que no permitían que los lineamientos de la capital del país, en este caso Caracas, se cumplieran a cabalidad en todo el territorio nacional, es que se establece una llamada centralización del Estado. Y esto llevó a que sencillamente se basa o se logra la conformación de una suerte o una serie de instituciones centrales que vienen a enaltecer un nuevo concepto conocido para la historia venezolana, como es el término administración pública. Debe destacarse de que, aunque es en el año de 1903 que se enaltece esto, viene a ser con posterioridad al retiro del mandato como presidente de Cipriano Castro, motivado por la enfermedad y a la toma de posesión del mismo general Juan Vicente Gómez, del dictador Juan Vicente Gómez, que sencillamente se publica la resolución 274 del 5 de enero de 1909, dictada por el Ministerio de Instrucción Pública, donde acordó que por disposición del general Juan Vicente Gómez, el presidente de la República, se creaba la Universidad Central de Venezuela, pero a su vez, en la misma Universidad Central de Venezuela, se conformaban dos cátedras muy importantes, que era el reconocimiento de la cátedra de Derecho Constitucional y de la cátedra de Derecho Administrativo, lideradas por un ciudadano llamado doctor Federico Urbano, quien viene a ser el primer profesor pionero en impartir, sin lugar a dudas, las respectivas materias en la Universidad Central de Venezuela. Y lo mismo pasaba con el tema de la Universidad de los Andes, quien sin lugar a dudas también se dio la orden para que se dictara una cátedra llamada Derecho Político y Administrativo a cargo del doctor Marcial Hernández. Al examinarse estos hitos alcanzados, pues se observa con bastante asombro, o es bastante curioso, de que viene a ser un dictador el que viene a dar los pilares fundamentales
de lo que es el nacimiento del derecho administrativo, dado que como estudiamos en la cápsula anterior, el derecho administrativo viene a representar, es un sinónimo de libertad y viene a ser uno de los dictadores más férreos que ha pasado por la historia política venezolana, como es el caso de Juan Vicente Gómez, quien viene por medio del enaltecimiento de la centralización, por medio del nacimiento de la Hacienda Pública Nacional, por medio de la consolidación del Ejército Nacional, la unificación del territorio y la formación de una burocracia centralizada que se da origen al nacimiento de la administración pública. Es contradictorio decirlo, que sea bajo un régimen netamente centralista, un régimen netamente establecido en pocas manos, lejos de las realidades locales, lo que venía a enaltecer el nacimiento en derecho administrativo en Venezuela, pero así mismo fue en el año de 1909 cuando se llevó a cabo este fenómeno. Hay que destacar que aunque sin lugar a dudas viene a ser un hito importante estos dos acontecimientos y que pues después la historia nos fue mostrando diversos visos de cómo las constituciones y cómo en los sistemas democráticos poco a poco el derecho administrativo tuvo evolución con el nacimiento de leyes como la ley orgánica de procedimientos administrativos, la ley de simplificación de trámites, la ley de la jurisdicción contenciosa, que esos serán temas de otras cápsulas. Sin lugar a dudas viene a ser este hito históricamente importante, tanto por parte del presidente Castro como por el presidente Gómez, quienes son los pilares fundamentales del nacimiento del derecho administrativo en Venezuela. Bueno, esto era todo lo que teníamos que señalar en esta cápsula jurídica y en próximas entregas seguiremos hablando un poco más de las nociones básicas y los aspectos más importantes de este derecho administrativo 1, derecho general. Les habló para ustedes la profesora Judith Astorrealba. Hasta la próxima.